Buenos Hola, muy días. buenos días a ¿Qué todos. tal? ¿Qué tal, José? Bienvenidos a este primer evento. Vamos a ser puntual porque queremos que estos webinars tengan una duración determinada. Vamos a intentar hacerlo ameno y ajustarnos a esos 45 minutos que hemos comentado. Yo soy Álvaro Vadillo y, como digo, este va a ser nuestro primer evento en el que queremos transmitiros casos de uso, casos, no tienen por qué ser solo casos de logros, también vamos a hablar de algunas cosas que no han salido bien. Vamos a transmitiros ejemplos de cómo empresas han usado la tecnología para disruptir en sus modelos de negocio, en cambiar su forma de funcionar y cómo ha arraigado. En este primer evento, que nos acompaña una empresa que a mí particularmente me hace ilusión porque he tenido la suerte de ver toda su evolución, todo el recorrido desde que nos conocemos y me parece muy relevante todo lo que han conseguido y creo que es algo que podéis nutrir de su viaje, sus cosas buenas y sus cosas malas, porque en todo este viaje no es un campo de rosas. Ahí siempre surgen problemas y en la innovación y la digitalización todavía más. Comentaros que esta serie de eventos trataremos temas con empresarios, financieros, CDOs, CTOs. Va a ser muy variopinto para que tengamos foco en todas las diferentes frentes que nos podemos encontrar dentro de lo que es el aspecto de la digitalización y toda la serie de cómo poder disruptir o cómo poder aplicar la tecnología en las compañías. Y como digo, me acompaña hoy José Antonio Roca, que es CEO y propietario de Centro de Educación de Globe, pero no lo voy a explicar yo. José, simplemente, así rápido y breve. ¿Qué es The Globe? Y darnos una magnitud de lo que estamos, de tu negocio para que podamos situarte. Vale, bueno, antes de nada me gustaría dar la bienvenida a todos y agradeceros la iniciativa. Creo que es fundamental que empresas como la de Álvaro, que al final están tan digitalizadas y que nos ayudan a otras empresas, bueno, a desarrollarnos en este arduo camino, pues tengan este tipo de iniciativas y que al final nos permitan a todos pues, conocernos un poco más. Además, yo creo que si Álvaro se acuerda, esto lo hablamos varias veces, sobre todo en nuestros inicios, el hecho de poder juntar a empresas de diferentes sectores y que lo que podamos aprender unas de otras, pues creo que nos viene bien a todos. En cuanto a The Globe, pues bueno, nosotros somos una empresa de formación que nacimos en el año 1988. Yo soy segunda generación de la compañía, una empresa familiar. En su momento empezamos con la formación de inglés, cuando en Granada, pues formarse en inglés era como, bueno, pues a lo mejor parecido a lo que ahora puede sonar el tema de, bueno, no creo que estaba todavía en ese momento el tema de la inteligencia artificial o la blockchain. Pero bueno, era simplemente pues, gente que quería, que veía una oportunidad en formarse en inglés y bueno, empezamos por ahí. Empezó mi madre, que es profesora de inglés, formando alumnos en inglés. En Granada pues nos conocen pues, sobre todo por esa parte. Y yo empiezo en el año 2012 en la dirección de la empresa y al final lo que buscaba pues, era la profesionalización de la misma. ¿Cómo empezamos? Bueno, al final, yo siempre he huido de la palabra academia, pero es verdad que todo el mundo al final nos conoce por esos derroteros, ¿no? De academia de formación, de pues, tienes una necesidad de aprender algo y te ayudamos a que lo aprendas. ¿Qué fue lo primero que hicimos en el año 2, o lo primero de las cosas que hicimos en el año 2012? Pues bueno, al final fue incorporar nuevas formaciones, algunas propias que fuimos desarrollando el propio programa formativo, otras con colaboraciones, y se trataba de crecer en formaciones y crecer en espacios donde pudiésemos desempeñar o desarrollar esas formaciones. Fuimos creciendo en locales, aquí en Carretera de la Sierra todo, pero por un tema de apego a esta zona de la ciudad de Granada. Y pues, actualmente tenemos 7 locales y 22 aulas disponibles donde impartimos las formaciones. El cambio surgió en el año, bueno, pues fue sobre 2018-2019 ya Vale. empezamos a vislumbrar y 2022 sobre todo, pues cuando empezamos a darnos cuenta que sobre todo en la parte de formaciones
después de la COVID, los adultos pues, querían un tipo de formación pues, 100% online porque querían flexibilidad en su vida, por lo que ha pasado también en otros sectores empresariales o en otras empresas, en la formación. Pasó lo mismo, la gente quería mayor flexibilidad, nadie ya concebía el hipotecar el día a día de su día a día por formarse, querían esa flexibilidad. Y bueno, nosotros huimos en un primer momento de la parte 100% e-learning, que es donde solamente ves los vídeos porque entendemos la formación como algo más personalizado y nos embarcamos en un proyecto pues, de desarrollo tecnológico que permitiese que las formaciones que damos presenciales y donde todo el mundo nos conoce por esa calidad y por ese no sé, resolver el objetivo, que al final es lo que, para lo que te apuntas, que consigas el objetivo, que si no lo consigues, pues no sirve de Mm. nada, pues trasladarlo a la parte digital. Eso fue un poco, eso fue más o menos lo que ha pasado en los últimos 37, 38 años. Y en concreto, no sé si puede darnos algún dato para que podamos poner la magnitud, porque como a nivel de datos yo sí conozco bien tu negocio, Mm. para que vean la complejidad del volumen de datos que estamos moviendo y de un negocio muy intensivo en operativa. ¿Puede dar algún dato de, diga, "Oye, pues estamos moviendo tantos cursos, tantos alumnos, algo así por encima, para que podamos ver la Pues, magnitud de lo que se ha tenido que cambiar"? vale, pues bueno, para que nos hagamos una idea, en 2012 pasamos de tener pues, 4 aulas de formación y sobre 300 alumnos al año siguiente fuimos duplicando, digamos, por año, 600, 1200, eh, hasta que llegamos pues, a sobre 2018. Actualmente estamos sobre 2.500 suscripciones activas recurrentes y moveremos sobre 5.000, 6.000 registros de suscripción a lo largo del año, que bueno, al final pues gente pues, que se matricula, que son cursos de pago único, cursos con un periodo concreto. Pero bueno, normalmente lo medimos por recurrencia sobre 2.500 suscripciones activas recurrentes. Vale, perfecto. ¿Vale? Y Y sobre 500 formaciones, sobre 500 formaciones que gestionamos, bueno, algunas formaciones que las damos en presencial y otras formaciones que las damos en digital, 100% digital. perfecto. Yo conocí a José por el año, no lo tengo muy claro si fue final del 17, principio del 18, vamos a quedarnos que fue aproximadamente sobre 2018, no lo tengo del todo claro. En ese momento en el que muchos de los que nos estáis viendo, nos estáis siguiendo, sabéis que todavía a día de hoy, 4 de marzo de 2025, hablar de Business Intelligence, a veces no se sabe de qué se está hablando. Vamos a irnos esos 8 o 7 años hacia atrás, imagina ahí. Eh, Tú en 2018, ¿qué retos tenías en tu gestión? Ya no hablando de tu propia gestión operativa, de tu negocio y tus retos de crecimiento. ¿Y qué esperabas en el 2018 cuando dijiste, oye, y nos llamaste y quiero tirar por aquí o qué quiero hacer? ¿Cuáles eran tus retos y las inquietudes que tenías en ese momento? Vale, bueno, uno de los cambios que tuvimos a lo largo de 2012 hasta 2018 fue que ya no solamente desarrollamos nuestras propias formaciones, como puede ser o sea, inglés, por ejemplo, desarrollamos de inicio a fin, pero hay formaciones como pueden ser oposiciones o otro tipo de formaciones en las que colaboramos con formadores que son expertos en su materia y nosotros digamos que les ofrecemos la infraestructura. Entonces, ya no solamente era porque necesitamos conocer los datos para nosotros la mejora del día a día, si no lo podemos medir, pues no se puede mejorar, que necesitábamos también conocer el dato para explicarle, digamos, a ese formador cómo él estaba mejorando o cómo nosotros le estábamos ayudando a mejorar. Entonces, nosotros en 2018, bueno, pues yo no sabía o no conocía lo que era el Business Intelligence o no conocía lo que era un modelo de datos o como un data model, o sea, palabras más técnicas. Lo que sí conocía es que tenía un Excel
muchos Excel y que tenía que meter los datos en el Excel Yo los y vi. que eso, y que al final pasaba más tiempo cuadrando los datos que tomando decisiones. Y luego que si datos se movían. Y además hay un aspecto en el tema de la calidad del dato, que si el dato no está bien, genera desconfianza y ya la persona que está al otro lado, en cuanto ve que un dato no está bien, ya lo después tener 99 bien, uno mal y se va a centrar Bueno, en el que está mal. de acuerdo. Entonces, bueno, es verdad que escuché hablar de vosotros. Yo creo que fue Marcelo el que nos, Marcelo. el que nos presentó. Y nada, pues te llamé y empezamos con el primer, las primeras gráficas de datos. Sustituimos todo lo que eran los Excel por gráficas. Un Exacto. poco esa fue. Aquí, exacto. Aquí se produjo, por poner un poco de foco, el negocio de Glovo es un negocio de suscripción. Por lo tanto, implica un modelo de datos eh, con ciertas características diferentes de cuando se mueve el modelo de factura o modelo de libro diario, porque tiene sus ciertas complicaciones y la calidad del dato era súper, súper importante. Yo quiero poner hincapié en una parte que me parece muy, muy crítica, y es que aparte de que tuviste esa visión de digitalizar desde el análisis del dato, es decir, necesito controlar, necesito buscar eficiencia. De hecho, a mí me sorprendió porque cuando vi el volumen de informe de Excel que tenía, brutal. Es decir, eran en Excel y en Google Drive, creo que recordar que tenía Sí, mucho era Google Google Drive. Drive. Vinculados, bueno, aquello era, en su cabeza lo tenía encajado, pero claro, conforme el negocio iba escalando, iba creciendo y él quería crecer, se le iba complicando la gestión. Y lo curioso de su caso es que él no nos pidió eficiencia de primeras, es decir, que obviamente la tiene. Lo que nos pidió es calidad del dato y poder trasladar esto hacia la compañía. Yo tenía en mente el concepto del data driven en la compañía, pero hay una cosa que quiero poner el foco en las cosas, en el aspecto un poco más financiero de cómo se abordó, porque vamos a ser conscientes. Eh, Tú hiciste un cambio de negocio, ¿vale? De modelo de negocio, al fin y al cabo, de muy físico a irte al online en esos primeros años. Y a nivel financiero, eh, ¿cómo hicimos? Bueno, si tú quieres explicar tú, si no lo vamos conversando, ¿cómo hicimos para que ese cambio de modelo de negocio no tuviera un impacto, tuviéramos al menos los riesgos controlados, tuviéramos el foco puesto en que no se nos fuera, porque pasamos de ese aspecto físico a poner la digitalización como piedra angular de tu cambio de modelo de negocio? Si puedes explicar a nivel financiero qué fue lo que hicimos en la parte de vuestro modelo de datos, es decir, qué construimos y qué te dio a ti, si quieres, no la parte técnica, sino qué obtuviste tú para poder cambiar ese modelo de negocio. A ver, yo al final lo que tratábamos de conseguir con los Excel, había una serie de datos del día a día del negocio, los datos más operativos y a nivel de marketing que queríamos controlar. Y luego había una parte financiera, porque todo eso, al final lo que está pasando en tu operativa y en toda la parte de marketing, todo tu embudo de marketing, pues se ve reflejado en la parte financiera. Entonces, nosotros éramos pues, 100% presenciales, todas las gestiones se llevaban del día a día, se llevaban de forma presencial y empezamos, bueno, a una ardua tarea porque fue complejo el digitalizar todo lo que se hacía a mano. O sea, si se hace a mano y depende de una persona, pues las posibilidades de error son mucho mayores. Si el dato entra de forma automática, pues las posibilidades de error pues, se reducen. Entonces, yo de lo que sí me acuerdo en aquellos momentos, por si alguien le puede ayudar, era que nosotros teníamos los Excel, había que introducir a mano toda la información y empezamos a construir, digamos, el viaje del cliente, el Customer Journey del cliente y a pensar en qué KPI necesitábamos controlar de cada una bueno, de cada una de las fases por las que pasa el cliente y que tuviesen impacto. O sea, una de los, creo que los errores que creo que cometemos todos, que es que queremos medirlo todo y al final nos damos Mm. cuenta que no hace falta medirlo todo para controlarlo, sino lo más importante. Es cierto. Entonces, lo primero era controlar los KPIs del negocio y luego cómo esos KPIs tenían impacto en la parte financiera.
Pues, tuvimos que Exacto. rehacer completamente toda la PIG completa. ¿Por qué? Pues porque si queríamos trasladar a cada formación, cada formación quiere saber sus propios datos. Pues entonces, pues tenemos que cambiar toda la PIG, no nos valía una PIG global de la compañía, tenemos que establecer, pues bueno, cuáles eran los costes directos, cuáles eran los costes indirectos, qué inversión íbamos a realizar y no lo íbamos a asumir como un coste. Toda la PIG se cambió, eso nos proporcionó, pues, decir, oye, vamos a invertir esto, este año esto, y tiene que tener este impacto. Y luego en la operativa, todo lo que eran, una vez que tuvimos la parte financiera, pudimos tomar unas mejores decisiones de negocio, porque se veía claramente en la parte financiera que, pues, bueno, que no casaban con la filosofía de la compañía. Nuestra filosofía ahora, o la visión que tiene la compañía, es, bueno, convertirnos en una plataforma automatizada y personalizada de formación. Entonces, todas las decisiones que tomamos las tomamos con ese propósito. Si a una formación le estamos añadiendo un coste, porque, oye, porque hay que gestionarla, pues vamos a intentar de gestionarla de la forma más automática para que el coste sea el mínimo, porque al final la gente lo que quiere es tener al mejor formador y los mejores medios para aprender más rápido. O sea, es que Claro, eso es lo que queremos todos cuando hacemos una formación, que tener al mejor formador a mi disposición y que cómo consigo aprender de la manera más rápida. Y que realmente consiga lograr el objetivo que yo me he propuesto, porque si entré por el camino, dejo la formación, pues no sirve para nada. Entonces, claro. toda la parte financiera empezamos a reducir costes, a incrementar costes donde realmente se generaba valor y tuvimos un plan de inversión a medio y largo plazo, que es lo que queríamos conseguir en el futuro, que actualmente, bueno, pues estamos prácticamente terminando los propósitos que nos marcamos hace 2 años. Hmm. Ahí está el cambio para poner un poco de foco y que todo el mundo pueda entender lo que hemos tenido que hacer. The Growth tenía múltiples orígenes de datos, muchos, y se fue construyendo poco a poco el concepto de un modelo de datos común que luego permitió, y aquí es donde entra el concepto. Cuando esto lo hicimos, años 19, 20 aproximadamente, eh, se construyó una cuenta de resultados analítica mezclando datos operativos con datos financieros que permitía ese análisis de sensibilidad que dice José de cómo impacta un movimiento operativo, porque es un negocio de suscripción, en mi parte financiera y poner ese foco. Ahí fue donde pudimos controlar esos riesgos, porque pensad, el cambio, a mí me parece brutal, José, el cambio de modelo de negocio de físico puro de un B2C claramente al concepto de plataforma, donde ya piensas en tu B2B, que es tu preparador formador, y en el B2C también, que es tu cliente el que viene. Es decir, has pasado de un concepto con unos tipos de costes y una estructura a un formato totalmente distinto, y creo que lo ha hecho controlando, mitigando muy bien todos los riesgos financieros que pueden llevar en el momento, porque está requerido, y eso es así, José, quiero que explique esa parte, eh, una inversión, además de monetaria, de tiempo. Es decir, esto ha requerido un esfuerzo, tanto por tu parte como por parte del equipo. Eh, en este punto, ¿cómo ha cambiado tu manera de gestionar los datos y la toma de decisiones? Es decir, actualmente, ya estamos hoy. eh, ¿Cómo funciona José Roca en su día a día desde que ya está en esa fase en la que tienes los datos, puedes empezar a analizar cómo es tu día a día, cómo lo usas, cuál es tu playbook para funcionar en esto? Bueno, una vez que los datos cuadran, que creo que al final lo que todos buscamos, que los datos, o sea, lo primero es saber qué datos quieres analizar y luego lo segundo es Eso es importantísimo. conseguir que esos datos al final sean reales. Entonces, lo que está complicando Álvaro es súper importante porque nosotros, y esto cuando me preguntan, yo siempre digo lo mismo, o sea, si tú tienes muchos orígenes del dato, y ese dato lo tienes en muchas tablas guardado, al final, porque los programas no dejan de tener por detrás una parte backend que tiene toda la tabla de datos. Si tú tienes varios orígenes donde tú vas a absorber, digamos, o a traerte el dato,
pues más fácil que te equivoques, es que no tiene más. Entonces, yo me acuerdo cuando Álvaro me explicaba Dataverse, que al final Mm, yo me lo voy a llevar a la parte más lógica de negocio y más mm. simple, que es que tienes una tabla de datos con todos tus datos. Ya está. O sea, Bueno, sí, sí, al sí. final, yo cuando me lo explicaba, digo, vale, entonces todos los datos van a estar ahí. Sí. Ostras, si todos los datos están ahí, es perfecto, porque tú al final tienes un ERP financiero, tienes un CRM para tus clientes. Nosotros, por ejemplo, tenemos una plataforma de formación que también, bueno, pues que al final es nuestro core, que es donde dan los cursos. Pero claro, todos los datos tienen que acabar en el mismo sitio, porque de ahí es donde me los voy a llevar o donde nos los vamos a llevar a tablas donde podamos analizar. Y yo creo que ese fue el concepto más importante de este cambio. A partir de ahí, pues ya puedes elegir bueno, pues con qué programas tú quieres trabajar, porque al final la gente, pues, los equipos trabajan cada equipo trabaja con sus propios programas. Pues, el equipo de marketing trabaja con Dynamics, el equipo financiero trabaja con Business Central, pero al final hay una única tabla y esa tabla es a donde atacamos para traernos el dato. En el día a día, ¿cómo afecta eso a la compañía? Nosotros pues, empezamos a trabajar también bueno, con una visión de OKRs, Mm, objetivos, ujú. resultados clave e iniciativas. Y eso está permitiendo que, porque todavía yo no digo que esto lo hayamos terminado, seguimos todavía trabajando con él, permitió alinear los objetivos de la compañía con los objetivos de cada miembro del equipo, los resultados que busca la compañía, explicárselos a la persona para decir, oye, mira, el resultado que esperamos de ti es este, y ahora qué tareas o qué iniciativas vamos a hacer para que se consiga. No es lo mismo que una persona vea una gráfica y vea dónde empieza y entienda, porque yo creo que eso lo entendemos todos, que tú estás aquí para mejorar esa gráfica Claro. y si no lo entiende malo, pues entonces, o sea, nadie creo que no entienda que está en su trabajo para mejorar y si no mejora, pues, o sea, ni para ti ni para nosotros, o Sí, sea, yo, que no yo, tiene yo soy lo que sentido. piensa, que o sube o baja. Es decir, Efectivamente, o lo sube o que- baja. Y muchas veces lo que hay que es explicarle qué tiene que subir. Y al final, esto del dato para mí es tan simple como que la persona tenga una gráfica. Por ejemplo, o sea, si te pones a hacer deporte, si empiezas a medirte, tú te Claro. puedes engañar, mira qué fuerte estoy, pero cuando te mides y te dicen el Eso no peso, te engaña. dice eso no hay misterio. O sea, puedes creerte, pero tú te vas a una carrera de una maratón y te queda el último, pues Y te pone en tu sitio, eso te y te pone en ponen tu en tu sitio. sitio. Pues esto al Eso final es pasa, lo mismo. eso en el tema, en el plano financiero, cuando siempre ponemos los modelos y dice, no, tengo tal margen, tengo tal, tengo no sé cuántos alumnos. Sí, pero el cash flow no miente. Efectivamente. Y si generas dinero, generas dinero. Tu cash flow no miente. Y ese al final es el objetivo final de la compañía, pero para que tú llegues al cash flow que tú necesitas, a lo mejor el equipo de marketing tiene que hacer X oportunidades, tiene que mejorar X Sí, oportunidades, y el sí, equipo la de ventas trazabilidad. tiene que convertirlas, y el equipo de cliente tiene que conseguir que el cliente esté contento. Y eso hará que tu cash flow mejore. Tal Pero cual. si eso no pasa, pues tu cash flow no va a mejorar. Y eso es lo que un poco ha cambiado en la perspectiva de la compañía, que tú al final te sentabas a pensar cómo mejorabas tus ingresos, cómo mejorabas tu margen y se te olvidaba que lo va a mejorar va a ser, a lo mejor, que tu equipo de que tu equipo de marketing atraiga más oportunidades o que tengas más formaciones. Y si no, es imposible que consigas mejorar tu ingreso. Fíjate que ese mensaje que estás diciendo ahora va un poco ligado a lo que viste en 2018 desde el Customer Journey, Mm, teniendo como red de seguridad la parte financiera y controlando por ese cambio de modelo de negocio, pero no has dejado de salir de ahí. Es decir, sigo teniendo el foco del cuál es mi viaje del cliente y en qué puntos son impactos que tengo que medir para ir mejorando. Es decir, lo interesante de tu caso es que creo que sin conocer de forma fuerte el concepto del análisis de datos y el control de gestión, pusiste el control de gestión o el controlling, llámalo como quieras, y el análisis de datos en el centro de la compañía y a partir de ahí has ido tocando una pata y la otra. Y por ejemplo, hay otra cosa que yo creo que, aunque no solo, para no solo hablar de análisis de datos, aunque luego hablaremos quiero preguntarte cosas de inteligencia artificial y demás. ¿Cómo has abordado también toda la parte de automatización? Porque
como has hecho un cambio de plataforma y de modelo, también has empezado a automatizar diferentes líneas. ¿Cómo abordaste esa? ¿Cómo empezaste a medir? ¿Cómo decidiste? Porque aquí el principal problema, te lo digo, esto me pasa hasta a mí. ¿Cómo decides por dónde empieza a automatizar? Bueno, al final yo creo que viene un poco también por dibujar tu cliente. O sea, dibuja al cliente, dibuja sus pasos por tu empresa y empieza a ver qué procesos haces para satisfacerlo y qué es susceptible de automatizarlo. Y nosotros empezamos por algo, porque parecía, o sea, yo cuando hablo con gente del sector y se lo explico, parece una, ahora lo veo y digo, lo veo hecho la vista atrás, y digo, ¿cómo costó? Pero ahora eh, nos permite hacer otras cosas que realmente generan un valor. Por ejemplo, nosotros destinábamos antiguamente 4 personas a, o sea, a lo más importante, que teníamos que cobrarle al cliente. O sea, la gente venía, pues, le pagaba las sedes físicas, ¿no? Eran 4 personas destinadas a eso. Pues cambiar el modelo y hacer que el modelo de suscripción, una plataforma de pago y que fuese todo automatizado, pues ha permitido destinar esos recursos a que esas personas hagan otras cosas Más que importante, más crítica dentro más de... críticas para el cliente, porque al cliente al final, con una tarjeta, se le cobra por la tarjeta y ya está. Entonces, ese proceso crítico de automatizarlo, pues permite que nos podamos dedicar a cosas que benefician o que mejoran la... Tú no te apuntas a una empresa de formación para que te cobren de una manera o de otra, te apuntas para conseguir un Objetivo, objetivo formativo, pues, está oye, claro. vamos a destinar esos recursos a mejorar la experiencia formativa de ese cliente. Ese puede ser un caso, un ejemplo muy claro de automatización, fue de Sí, los primeros que hicimos. Otros pues, sí, pueden ser, por ejemplo, pues el envío de correos de forma automática en función de claro. diferentes, bueno, pues diferentes flujos que tenemos automatizados en función de diferentes disparadores o cosas que pasan en el día a día del cliente. Claro, aquí alucinaría ahí con la cantidad. Y ahora te voy a preguntar por parte de tu equipo y cómo tiene estructurada la compañía, la cantidad de Power Automates desde que se lanzó, cuando Power Automate era Flow, que ya se empezaron a construir, porque yo creo que ahí vio que tenía muchos procesos que eran automatizables y que automatizándolos ganaba ese tiempo y esa calidad de que, porque estamos hablando de, has dicho, 2.500, 3.000 suscripciones activas. Es decir, es mucho movimiento para controlarlo y con mucho impacto, porque estamos hablando de muchos puntos de entrada, salida, entrada, salida. Entonces, entiendo que será complicado. Yo he podido ver, y como he visto parte de tu equipo, y a mí hay una cosa que me alucina y que quiero que la explique aquí, cómo lo habéis conseguido, qué equipo tiene, cómo funcionáis. Eh, soy una empresa que habéis conseguido el concepto data driven, probablemente lo traías arraigado de atrás, es decir, que todo el mundo tenga el concepto de primero los datos y luego, o decisión vinculada a datos, y luego vendrá, como todo viene, y yo te conozco, intuición, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo has conseguido eso? ¿Cómo es tu equipo? Porque de verdad, te lo digo, no es fácil. Yo que tengo la oportunidad de ver muchas empresas en este viaje, la resistencia cultural al cambio de la tecnología y al dato es muy compleja. Es la barrera más difícil y vosotros la habéis solventado de una forma excepcional. Cuéntame un poco cómo has conseguido eso, qué equipo tiene, cómo lo has logrado. Bueno, yo creo, yo nunca le prestaba, bueno, no, bueno, nunca. O sea, anteriormente creo que no le prestaba atención a lo que es la cultura y la visión de la compañía. Hasta que empecé, pues, llegó un momento en el que esto no es así. O sea, mi equipo me parece brillante. Yo siempre me decía que una persona que hace un trabajo o que desempeña una labor, lo primero que le tiene que gustar su trabajo, pues si no le gusta es una tontería, y que tiene que mejorar lo que venía, lo que había antiguamente. Entonces, hablaba de lo de la cultura y la visión, porque creo que las personas que forman parte de tu equipo tienen que compartir tu visión y tu cultura. O sea, si no lo comparten, esto no tiene una fórmula mágica. Es que Claro, claro, no, o sea, no estamos haciendo nada. Entonces, lo primero ha sido definir.
a dónde quería llegar la compañía y si tú quieres ser una compañía automatizada, pues necesitas gente que crea que la automatización mejora los procesos de la compañía. Uno. Si quieres ser una compañía que vele por su cliente, pues necesitas gente que entienda que el cliente pues, es lo más importante y el que nos paga la nómina a todos. Entonces, sí, es simple, pero lo simple está lo complejo. Entonces, ¿cómo nosotros vivimos ese cambio? Bueno, nuestro equipo realmente es muy joven, es gente joven, entre 25, 35 o 40 años. Son gente que tiene inquietudes, o sea, que al final pues, le gusta su trabajo, le gusta desarrollar. Yo creo que hemos implementado una cultura en la que te equivocas, no pasa nada, pero el por qué estás haciendo las cosas, esa cultura en la que nos marcamos objetivos, que luego vemos si lo hemos conseguido, si no lo hemos conseguido, que planificamos las tareas por sprints, todos los departamentos funcionan por sprints quincenales, qué tareas, qué iniciativas vamos a hacer, cómo va a impactar y cada 2 semanas pues vamos bueno, planificando y desarrollando esas tareas. Y al final, en la parte de la cultura del dato, pues bueno, yo creo que hemos pasado por procesos en los que gente del equipo al principio no lo veía pues porque el dato no cuadraba y perdíamos más tiempo en explicarle por qué fallaba que explicarle que ese era el dato importante. Pero cuando empezó a cuadrar el dato y ellos lo vieron bueno, y al final le explicamos, en este caso, oye, esto es lo que la empresa quiere de ti y así es como lo vamos a medir, pues bueno, al final yo creo que nuestra labor o mi labor o la labor de un director general pues es ayudar a la gente a conseguir mejorar ese dato. Y cuando tú también además cambias el chip y en mi caso, por ejemplo, yo cambié, decir, oye, yo no soy el que tiene que conseguir esa mejora. Yo, mi obligación es buscar a la mejor persona para que ayude al equipo a conseguir esa mejora es en este dato concreto y estoy aquí para ayudarte. Y cuando cambia esa perspectiva y la gente realmente ve que, pues, que le ayudas a conseguirlo, pues creo bueno, que todo se equilibra. Al final Claro, somos equipos y eso al final nosotros, pues nuestra misión tiene que ser ayudar al equipo a conseguir sus objetivos. claro. Fijaos la importancia del tema de cuadrar el dato, porque es que en su caso no era fácil, por la cantidad de inputs que había y porque os parecerá a veces de perogrullo, pero ¿qué es una baja? ¿Cuándo es una baja? ¿Qué es un alta? ¿Cuál es el ticket medio? ¿Se periodifica o no se periodifica? ¿Qué impacto tiene luego en contabilidad? Tiene mucha estrategia de data governance hasta que pueda llegar a establecer reglas de validación de, oye, algo tan sencillo como cuáles son los ingresos. Pues los ingresos son estos, vienen calculados de tal forma. Es decir, ese proceso, concretamente Globo, pues, tuvo su complicación por el propio modelo de negocio. Entrando en otra vez, estamos entrando y saliendo en parte financiera, entrando en la parte financiera, a nivel de planificación actualmente, ¿vale? Planificación y gestión financiera ya eres un negocio más escalable. O estás en esa vía porque tienes tu plataforma, ya no tienes esas limitaciones físicas de aula, sino ahora puedes irte a otra línea. Eh, ¿Cómo impacta los modelos o cómo usan los modelos financieros que tienes para sustentar tu riesgo o para ser escalable? ¿Qué herramientas usas, mejor dicho, en esta parte? Vale, bueno, aquí estamos en pleno proceso. Empezó un proceso que empezamos en junio de cambio de RP a Business Central. Al final, y cualquier cambio, y no porque estemos nosotros aquí, yo creo que esto hay que explicarlo a la gente, cualquier cambio de plataforma, pues hace que las cosas se tengan que volver a cuadrar y volver a planificar. Exacto. Entonces, actualmente estamos en Business Central desde este mes de enero de 2025. Ha sido un proceso en el que hemos cambiado un programa de gestión que llevábamos utilizando desde el año 2012. Yo desde que entré el programa que utilicé, un programa de gestión de academia, a un programa bueno, financiero como es Business Central. Una vez que tenemos los datos en Business Central, al final el propio Business Central te da reporting, pero se quedan, son muy simples y se quedan escasos para la información que tú necesitas.
para mí lo importante es que a través del análisis financiero en los modelos de, por ejemplo, la PIG o la tesorería financiera, te está dando un reporte de lo que está pasando en la operativa. Entonces, nosotros al final lo tenemos estructurado en dos modelos de datos. Un modelo de datos, digamos, del negocio, que desde pues, lo que hablábamos antes del viaje del cliente, el Customer Journey, pues a nivel de KPI, desde que entra en la página web hasta que se produce la baja, los KPIs principales. Y cuando detectamos una desviación, está claro, por ejemplo, en el caso de las suscripciones, pues va a afectar a tu ingreso. Ujú. O en el caso, por ejemplo, de los gastos, pues bueno, pues presupuestamos anualmente los gastos que vamos a tener. Trabajamos al final con el porcentaje, bien de Sí. costes directos, bien de costes indirectos, o el EBITDA que queremos, presupuestamos y luego hay mensual, bueno, normalmente lo hacemos trimestral, aunque hacemos un seguimiento mensual. Sí, los forecast, eh, reforecast Hacemos un y... forecast, reforecast, y vamos viendo si eso está teniendo impacto o no. Es verdad que cada vez yo le presto menos atención a... No es que le preste menos atención, sino que paso menos tiempo en el modelo financiero porque realmente la operativa, el modelo, digamos, de negocio es el que va a marcar, si lo tienes bien presupuestado ambos Claro, casos, el modelo de negocio es el que te va a determinar la parte financiera. exacto. Entonces, Porque ya lo tienes controlado, ya tienes tu cuenta de resultados analítica, ya estás tranquilo, por así decirlo. Es decir, oye, efectivamente. yo ya tengo controlado. Y si sabes que tiene tu gestión de alerta, todo tu, tenemos también, tienes muy controlada la parte de cash flow y proyecciones de cash flow y de la tesorería, pues como ya lo tienes, pues ya puedes poner el foco, es decir, y encima ya está finalizando esa fase de cambio de modelo de negocio, por lo tanto ya puedes poner el foco en otra parte. Si me permite, José, como va quedando cada vez menos tiempo y no me quiero dejar la parte de, del futuro de Globe Mm. y tú que estás muy, muy puesto ya de este cambio en las nuevas tecnologías y demás. Te voy a hacer una pregunta que la estoy repitiendo mucho a muchos empresarios y profesionales y la voy a ir repitiendo a lo largo de esta serie de webinars. Eh, Sin intentar sugestionarte sobre mi percepción. Pero, ¿qué tendencias tecnológicas tú crees que realmente van a marcar la diferencia en la gestión de los negocios y concretamente de Globo en los próximos años? Te lo dejo ahí abierto, ¿vale? Hablando de tecnología en general. eh, ¿Por dónde crees que te van a ir los tiros en los siguientes años? Para ti. Bueno, yo creo que el tema de la inteligencia artificial lo está cambiando y lo va a cambiar todo. Porque al final es un concepto que te hace más productivo. Entonces, yo creo que nosotros, por ejemplo, y esto nos pasó, nosotros desarrollamos una plataforma en el año 2021 que cuando salió la IA ya estaba, ¿no? Pero cuando hubo ese cambio de la IA con ChatGPT y yo vi lo que hacía, o sea, nosotros, el trabajo de un año en el desarrollo de la plataforma, porque los datos de la plataforma no estaban bien estructurados, o sea, es que directamente lo cerramos y empezamos de nuevo, porque empezamos por la estructura del dato. Claro, Porque si tú entiendes que la IA al final te ayuda con los datos, si tú los tienes bien estructurados, o sea, ChatGPT está muy bien, toda la inteligencia artificial está muy bien, pero ataca a un dato, o sea, tiene que beber de puntual. tu fuente de datos. Efectivamente, efectivamente. Entonces, si tu fuente de datos la tienes dispersa en 5 o Nada, 6, has no, perdido. estás perdido. Eso uno. A tu pregunta de cómo lo veo yo creo que al final, si tus fuentes de datos son correctas y la inteligencia artificial la programas para que beba de esa fuente de datos, pues va a permitir que darle una mejor información tanto a tu equipo como a tus clientes. Nosotros, ¿cómo vemos esa información? Pues nosotros, por ejemplo, en la plataforma, una de las cosas que estamos desarrollando es que permite que a los alumnos, pues o sea, los alumnos puedan preguntar sobre su curso y no sea o sea, no sea el formador el que les conteste, sino que sea el propio chatbot, en base a la inteligencia artificial, el que le responda, pero en base al conocimiento que tiene el Ya formador. O sea, tienen tus datos.
que ha dado el formador en su clase. Claro, Porque yo creo, exacto. yo creo que ahí está la clave. Yo el otro día escuchaba, no me acuerdo si fue en un podcast o lo que leía en un libro, que decía, vale, es que hace 20 años el problema es que no había, encontrar el conocimiento era difícil, o hace, me parece, 25 o 30 años. Encontrar el conocimiento era difícil, porque no estaba a disposición de todos. Pero es que ahora hay demasiado conocimiento en Internet. Y ahora, ¿quién te dice cuál es el correcto y cuál Podría el ser que no? la fuente de Y la yo creo que verdad. ahí es donde creo que está la clave, limitar en la parte de la inteligencia artificial ese conocimiento para decirle, por ejemplo, a tu equipo, mira, estos son los procesos, los protocolos que nosotros hemos marcado, o esto es el consultor que viene a explicarnos este tema concreto. Aquí está el conocimiento. Cuando tengas una duda, lo preguntas a este bot, que este bot te va a responder. Claro, El alumno le pasa lo mismo, al formador le pasa lo mismo. Porque si tú puedes buscarlo en Google, perfecto, o puedes preguntarle directamente a ChatGPT, claro. pero es que todos sabemos que le preguntan una cosa y tienes que dedicarle 5 o 10 minutos y tener muy claro qué es lo que necesita, porque si no, al final a lo mejor te está Totalmente. metiendo una pata importante. Y yo creo que ahí va a Totalmente. estar la clave. Fíjate qué importante es lo que has dicho, José, y alineándolo con las estrategias de Microsoft, eh, algo que lleva más tiempo en el ecosistema de Microsoft, cuando estaba el concepto Virtual Agent, que es Copilot Studio a día de hoy. Fíjate tú como Microsoft ha dicho, oye, los chatbots de antes son virtual agent. Y cómo Microsoft ha puesto todo este concepto dentro de Power Platform. Es decir, al final lo que dice, oye, tú tienes Dataverse, tu dato, un Common Data Model, ¿lo tienes bien organizado? Pues aquí tienes todas mis herramientas de inteligencia artificial para que te aproveches. Es decir, la clave está en ese viaje que tú empezaste con ese Common Data Model de inicio. Es decir, todo lo que ya trabajaste, ahora lo puedes empezar a capitalizar de una forma, es decir, ya, por eso es que la siguiente pregunta que te iba a hacer, ahora tú ya has completado un viaje, danos una recomendación final para alguien que, vamos a suponer que está empezando, que está en mitad, porque yo te considero tú que estás en una fase ya avanzada. ¿Qué recomendación podrías dar? Ojalá hubiese terminado el viaje. Bueno, te conozco y sé que siempre más y más y más, pero viendo el panorama, estás en una fase donde ya vas afinando y tocando puntos muy concretos. Lo gordo está ya muy Bueno, trabajado. sí, lo gordo sí. Entonces, ¿qué recomendación podrías darle a alguien que está empezando eh, o se está planteando empezar en toda la digitalización, meterse en el mundo de los análisis de datos, el Business Intelligence, IA, etcétera, etcétera? Desde tu punto de vista, Bueno, como C. pues el primer consejo es que es algo que toca todo el core de tu negocio y que no te vas a poder, o sea, no vas a poder poner a un equipo a trabajar y tú decir, venga, yo cuando lo tengáis listo me llamáis. No, te vas a tener que remangar. O sea, tú eres el director general, tú conoces mejor que nadie tu negocio, vas a tener que formar parte de ese, bueno, pues de ese comité o de esa planificación de ese proyecto y vas a tener que estar inmerso en esas reuniones, que yo creo que es una de las cosas que nosotros hicimos en su momento y que, bueno, al final yo tenía mi equipo de desarrollo y había gente que llevaba el día a día, pero, pero bueno, pues yo era el que conocía el negocio y sabía lo que quería conseguir y tenía que estar en esas reuniones. Entonces, el primer punto es que vas a tener que estar inmerso. El segundo punto sería, hace una buena planificación. Nosotros al final, pues algo que no hemos hablado, o sea, yo he cambiado el modelo, me parece que 4 veces. Sí, eso. Cambiando sus Pe- indicadores, cambiando toda su película, Cambiando ¿eh? Es decir, indicadores, cambiándolo todo. Y eso es fruto de que, es verdad que tuviste que pasar 3 veces por equivocarte para ahora llegar a donde estás y que seguramente dentro de unos años digas, oye, pues no era pues esto aquí. hay que mejorarlo, ¿no? Porque yo creo que siempre es así. Pero una buena planificación de lo que quieres, que estudies si hay algo ya en el mercado o hay un competidor que tiene hecha una vertical de tu sector, porque te vas a ahorrar un viaje de la leche. Yo, por ejemplo, en mi caso no lo vi. O sea, no había. Yo lo quería pasar todo a Dynamics, a Business Central, todas las herramientas de Microsoft y no había ninguna vertical de formación. Pues ya está, pues tuve que crearla yo. Entonces, yo creo que consiste en eso. O sea, uno, el esfuerzo, que seas consciente del esfuerzo que requiere. Dos, que hay una buena planificación por tu parte. Tres, que no, o
sea, que sea realista en los tiempos, en lo que se va a tardar y que priorice. Oye, pues mira, pues este año voy a priorizar esto, esto, esto y esto. Y que a partir de ahí, pues que sepas que, pues, que estás haciendo una inversión, que no la metas o sea, que la cuenta de resultados esto es una inversión. Y es una Es una inversión inversión, para los eso lo próximos años. Punto. eso está claro. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. A nivel de evolución, es verdad que ya estás en ese punto de afinar y de sacar, y me quedaría como conclusión, y para ir cerrando la reunión, el viaje de una empresa que cambia su modelo de negocio, eh, poniendo el dato en el centro, poniendo la parte financiera como un sustento, y los modelos financieros como un sustento de control de riesgo, porque hasta esa fecha cambiaba, pero no tenía el foco en qué teníamos que ir cambiando. Todo ese viaje de construir esa cuenta de resultados analítica para sacar los márgenes de contribución y márgenes brutos por formación, por área, que él tenga esa tranquilidad de pensar en la operativa, eh, sabiendo que las finanzas están controladas. Al final, desde el punto de vista de director financiero, siempre digo que somos como un árbitro. Cuando no se habla de nosotros es que todo va bien, y cuando se habla de nosotros es que algo ha pasado. Entonces yo creo que ese concepto de que ahora estás tranquilo y puedes empezar a usarlo. Y también todo el trabajo que has hecho en el Common Data Model para poder ahora aprovechar la inteligencia artificial y proyectar tanto qué baja voy a tener, cuál va a ser mi tesorería. Te queda un camino brutal. Y creo que mi percepción es que el tema de la digitalización es una carrera de fondo. Mientras antes empiece, más lejos y quizá más rápido, vas a llegar. Nada, José, muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Sin duda, de verdad, yo creo, te lo he transmitido muchas veces, pero como compañía, yo creo que lo que habéis conseguido es brutal. Y el cambio de modelo de negocio y todo lo que habéis hecho es brutal. Y a todos los asistentes, seguidnos en nuestras redes. Os enviaremos una encuesta en la que podréis hacernos, tanto para a mí o a José, las preguntas que consideréis. Yo se las canalizaré a él. Y nos vemos en el siguiente webinar, así que está atento porque ya tenemos confirmado los siguientes webinars y os los mandaremos tanto por redes sociales como por el que estéis inscrito en el email. Muchísimas gracias, José. Y Muchísimas gracias a muchas gracias vosotros. a todos los asistentes. Gracias. Hasta Gracias. luego.